Nacido en el extremo occidental de la Patagonia argentina, de la reunión de una veintena de bellísimos lagos, el espectacular río Futaleufú cruza la imponente cordillera de los Andes de este a oeste para entregar su generoso cargamento líquido en el Océano Pacífico frente a la isla de Chiloé. A lo largo de su extenso recorrido, el río, cuyo nombre traducido de la lengua mapuche quiere decir Río Grande, atraviesa por uno de los escenarios más hermosos de todo el planeta, haciendo sonar el rugir de sus aguas entre pristinos bosques nativos, albergando la vida en su cristalino torrente, desgastando la roca y esculpiendo montañas. Fueron justamente los valles formados primero por los hielos y luego por la furia incesante de estas aguas, los que atrajeron a los audaces colonos que llegaron a establecerse a estos remotos confines del continente a comienzos de este siglo, en un lugar donde la naturaleza sorprendía por su belleza y exuberancia. Viviendo prácticamente aislados, fue recién a comienzos de la década de los 80 cuando se completó el camino que hoy les permite conectarse con el resto del país. Abierta entonces la puerta de entrada a esta región, no tardaron en ser descubiertas sus maravillas por los amantes de la naturaleza y la aventura, atrayendo visitantes procedentes de los más lejanos confines del mundo, la mayoría para desafiar las aguas del Futaleufú, en busca de una de las más fantásticas sensaciones que se pueden experimentar. Es el enorme potencial energético de sus caudalosas aguas lo que también ha atraído a grandes empresas generadoras de electricidad que proyectan construir en este lugar de Chile gigantescas centrales hidroeléctricas cuya ejecución significaría inundar y destruir para siempre gran parte del curso del magnífico Futaleufú. Desarrollo del turismo respetando una naturaleza extraordinariamente pródiga, o inundar y destruir para siempre tan maravilloso valle para generar electricidad, es el dilema que hoy comienza a cernirse sobre este rincón del paraíso. Un dilema que esperamos contribuir a resolver descubriendo la maravillosa ruta de las aguas del Futaleufú. Iniciamos esta expedición dirigiéndonos hacia el Parque Nacional Los Alerces en la República Argentina, junto a los faldeos orientales de la cordillera de los Andes, a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Montt y a 1500 al suroeste de Buenos Aires. Aquí, a los pies de imponentes montañas, cuyas cumbres bordean los 2000 metros de altura, donde se acumulan la nieve y los ventisqueros, encontramos una sucesión de lagos que reciben los aportes tanto de los deshielos como de las lluvias provenientes del Océano Pacífico que logran sobrepasar la barrera andina. Labrados por las enormes masas de hielo que han descendido desde la cordillera durante las glaciaciones, es en uno de estos lagos, el Cholila, donde nacen por primera vez las aguas que luego de un largo trayecto hacia el sur llegarán a formar el río Futaleufú. Es este el reino del viento, donde sopla en forma casi constante y con gran intensidad, hecho al cual la vegetación se encuentra perfectamente adaptada, en especial árboles como el mirre, el coihue o la lenga, las especies dominantes de esta selva fría.
Aprovechando las corrientes de aire, el cóndor, que llega a pesar más de 13 kilos, vuela casi sin mover sus alas, pudiendo recorrer grandes distancias sin un mayor gasto de energía mientras busca algún animal muerto que comer. Ubicarse de espaldas al viento puede resultar muy incómodo para esta especie de ganso silvestre, en la que el macho es predominantemente blanco y la hembra de color café. Son los caiquenes, una de las aves más características de la Patagonia argentina y chilena. Ruidosa y pendenciera, la gaviota cáhuil delata su presencia por sus fuertes graznidos que permiten reconocerlas fácilmente. Con su dieta compuesta por peces, sapos, insectos acuáticos y animales muertos, esta gaviota suele buscar su comida en lagunas poco profundas, de aguas transparentes y calmas. Siguiendo atentamente sus desplazamientos, un tiuque o chimango parado en la orilla parece estar a la espera que algo suceda. Una vez encontrada una presa, en este caso un pez muerto, probablemente dejado por algún pescador, la gaviota trata de comer lo más rápido posible antes de ser descubierta por otras aves que puedan disputárselo. Detectada la posibilidad de obtener una buena cena fácilmente, el tiuque revolotea buscando el momento propicio para arrebatar el pescado a la nerviosa cáhuil. De nada sirve el amedrentador vuelo de las aves que lo siguen, ya que el rapaz, consciente de su superioridad combativa, se instala a comer tranquilamente hasta que, una vez más, llega el alboroto a la laguna. Ahora se trata de la presencia de otro merodeador, un traro o carancho. Este rapaz, de considerable mayor tamaño que el tiuque, también se aprovecha de las gaviotas, haciéndolas abandonar su comida para robárselas, resultando inútil todo intento de estas por recuperarla. Avanzando caudalosas, las aguas provenientes del lago Cholila surcan el amplio valle que las conduce hasta depositarlas en un nuevo y vasto lago, el Rivadavia. Encerrado entre escarpadas montañas que lo flanquean, este, con casi 14 kilómetros de largo, constituye la puerta de entrada norte al enorme Parque Nacional Los Alerces, que con sus 263.000 hectáreas de superficie alberga el más espectacular sistema lacustre, compuesto por más de una decena de lagos y lagunas interconectados, todos los cuales vierten sus aguas hacia el gran río Futaleufú. Internándose profundamente hacia el corazón de la cordillera de los Andes, el lago Menéndez, con su impresionante belleza escénica y sus aguas inusualmente tranquilas por la ausencia de viento, nos invita a recorrerlo hasta su otro extremo, donde es posible admirar uno de los más hermosos bosques de alerce de la Argentina. A juzgar por la forma del valle, queda claro su origen glacial, particularmente cuando nos encontramos frente al imponente cerro Torrecillas, de cuya cumbre descendía hacia el lago un enorme glaciar del cual aún se puede apreciar restos de la masa de hielo que lo componía
así como el trabajo efectuado por ésta al labrar los cerros por donde bajaba. Inconfundible resulta la silueta de los alerces que crecen hacia el final del brazo norte del lago Menéndez. Explotados hasta no hace mucho por su valiosa madera, resistente a la descomposición, así como por su hermosa veta y colorido, la mayoría de los árboles que vemos junto a la orilla corresponden a ejemplares jóvenes que lograron escapar del hacha que prácticamente arrasó con estos bosques. Con más de 40 metros de altura, algunos de los alerces sobrevivientes de la pasada explotación han revelado tener 2.500 años de antigüedad, habiéndose comprobado que la especie puede llegar a vivir hasta 4 milenios. Compartiendo el mismo ambiente, encontramos a uno de los árboles de flores más bellas que se conocen a ambos lados de la cordillera andina, el notro o ciruelillo. Siempre cerca del agua de esteros, ríos o a orillas de los lagos, aparece inconfundible el arrayán, con sus pequeñas hojas y su característico tronco desnudo y rojizo. Ahí a medio nivel se ubican los cepollos en Estados Unidos. Trabajador incansable, el comecebo del sur pasa gran parte del día picoteando y levantando líquenes en busca de larvas e insectos que viven en la corteza de los árboles, en especial de coihues y ñirres. No es más que un par de kilómetros lo que debemos caminar para llegar al encuentro del bellísimo lago Cisne, en el que intocados bosques contrastan con el intenso azul del cielo. Ubicado a varias decenas de metros sobre el nivel del lago Menéndez, las aguas del Cisne descienden con fuerza por entre el angosto pasadizo que comunica ambos lagos. Son estas mismas furiosas aguas las que luego de un obligado reposo lacustre llegarán a juntarse con las provenientes de los lagos Cholila, Rivadavia y Verde, para dar origen al gran río Arrayanes que las continúa conduciendo hacia el sur por un angosto valle rodeado de imponentes montañas completamente cubiertas de bosques nativos. Dejándonos llevar por la suave corriente de la enorme masa de agua, nos desplazamos con la lentitud suficiente como para permitirnos admirar el extraordinario paisaje que nos rodea. Sus raíces y gran parte del tronco completamente sumergidos, aquí vemos al arrayán crecer en las orillas más correntosas del río. Los maitenes, en cambio, prefieren suelo firme, aunque cerca del agua.
Solo 4 kilómetros alcanzamos a navegar por el espectacular río Arrayanes antes que entregue sus aguas al enorme lago Futaleufken, uno de los más grandes del sistema lacustre que da origen al Futaleufú. Sede administrativa del Parque Nacional Los Alerces desde hace más de 50 años, este lago, por su magnífico paisaje, así como por sus facilidades turísticas, hoteles, campings y excursiones de pesca y paseo, atrae a miles de visitantes cada verano. Rodeado de bosques que se descuelgan hasta la orilla misma del agua, los cipreses destacan por su silueta. Notablemente más pequeños que sus parientes, los alerces, esta conífera también ha sido explotada irracionalmente en el pasado para extraer su madera de excelente calidad y resistencia, en especial para postes telegráficos, cercos, puentes y durmientes de ferrocarril. Considerado el coihue la especie arbórea más importante de la región, estos imponentes árboles, de hoja perenne, forman tupidos bosques que mantienen su intenso verdor durante toda época del año. Captando los más de 2.000 milímetros de lluvia anual que caen en esta región del parque, la vegetación que cubre las laderas no solo evita la erosión por arrastre de los suelos, sino también retiene y limpia de sedimentos las aguas que descienden hacia el lago. De allí, la extraordinaria pureza y transparencia de las frías aguas del Futaleufken. Bajo estas, el paso de la luz del sol permite el crecimiento de plantas acuáticas hasta unos 10 metros de profundidad, formándose extensas praderas sumergidas donde se producen y liberan grandes cantidades de oxígeno como resultado de la fotosíntesis. A pesar de la existencia de la vegetación, la falta de aporte de otros nutrientes a estas aguas hace que la vida animal sea escasa, limitándose a algunas variedades de peces, una que otra especie de anfibio y en especial insectos que logran sorprendernos por su forma y tamaño. Luego de recibir el aporte de 12 lagos y lagunas, el gran Futaleufken está listo para entregar su cargamento líquido por medio del río que lo desagua hacia el sur, el Frey. Solo 13 kilómetros alcanzan a recorrer esta vez las aguas antes de volver a ser depositadas en un nuevo sistema lacustre. Se trata de 4 lagos interconectados en serie, al final de los cuales nace oficialmente el gran río Futaleufú. Sin embargo, esta situación dejó de producirse a partir de la década del 70, cuando se construye una represa que elevó el nivel de los 4 lagos y ríos que los unían para formar un gigantesco embalse destinado a producir electricidad. Rebautizado Amutuikimei, que en lengua mapuche quiere decir paraíso perdido, la creación de este lago artificial destruyó para siempre uno de los lugares más hermosos del Parque Nacional Los Alerces. Un impresionante muro de 600 metros de longitud por 120 metros de altura cierra el valle por donde antes comenzaba a escurrir el Futaleufú.
De los espectaculares saltos que existían unos kilómetros más abajo de donde se levanta actualmente la presa, solo quedan las huellas dejadas en la roca por el paso del agua. Tallados con notable perfección, estos orificios son el resultado del efecto erosivo de los remolinos de agua con arena y piedrecillas, los que a lo largo de tal vez siglos de constante desgaste han logrado perforar las rocas más duras. Conducida por medio de una gigantesca tubería, el agua extraída del lago es hecha descender 150 metros hasta la casa de máquinas de la central Futaleufú. Enormes válvulas regulan el flujo del agua que pasa hacia cada una de las turbinas. ¿Querés una copia? Con sus 4 generadores funcionando, la central tiene una potencia instalada de 448 megawatts, la que es similar a las más grandes centrales que actualmente operan en Chile. Pero la producción de esta central no está destinada precisamente a satisfacer la demanda de electricidad de la población de la región, sino más bien a ser transportada 550 kilómetros hacia el este por medio de líneas de alta tensión hasta la costa del Atlántico. Aquí, en las afueras de la ciudad de Puerto Madryn, frente al santuario ballenero de Península Valdés, se encuentra la fábrica de aluminios argentinos Aluar, principal y prácticamente exclusivo consumidor de la energía proveniente del Futaleufú, utilizándola en el proceso de fabricación del aluminio por medio de la electrólisis. Sin que la Argentina produzca alúmina, materia prima a partir de la cual se obtiene el aluminio, esta debe ser importada desde Australia, uno de los pocos países donde existen importantes reservas de bauxita, mineral del que se extrae la alúmina. Con la electricidad como el insumo más importante, la ubicación de las fábricas de aluminio en el mundo depende de que la disponibilidad de este tipo de energía no solo sea lo suficientemente abundante como para satisfacer el equivalente a las necesidades de una ciudad de por lo menos 2 millones de habitantes, sino que además su generación resulte económicamente conveniente para no elevar los costos del producto final. De allí, la necesidad de instalar estas plantas en aquellos lugares donde se pueden construir grandes centrales basadas en el aprovechamiento del agua de los ríos o lagos con gran capacidad de generación, como sucede a lo largo del curso del río Futaleufú. Habiéndose alterado para siempre el maravilloso valle donde nacía el río, luego de la inundación de los 4 lagos que le entregaban sus aguas, hoy nos enfrentamos a un escenario completamente diferente del que labró la naturaleza durante milenios, revelándose una vez más la extraordinaria capacidad del hombre para modificar los ambientes naturales para su beneficio inmediato. Dispuestos a recorrer los más de 40 kilómetros de largo del nuevo lago, hoy llamado Amutuiquimei, para apreciar las consecuencias de la construcción de la presa, nos dirigimos primero hacia el valle del río Frei, por el cual llegan las aguas provenientes del lago Futalaufken. Hasta hace solo unos años, este era un profundo y angosto cajón rocoso, por cuya base corrían las caudalosas aguas del río, formándose rápidos que hacían prácticamente imposible su navegación.
De acuerdo a los relatos de quienes tuvieron oportunidad de conocer este rincón del Parque Nacional Los Alerces antes de ser inundado, el paisaje del Frei era uno de los más hermosos de la región, privilegio que en gran medida aún se conserva, a pesar que el antiguo lecho del río se encuentra a casi 20 metros de profundidad. Dejamos el valle sumergido del Frei para continuar con nuestra navegación hacia el extremo norte del nuevo lago Amutuiquimei. Impresionantes selvas vírgenes, jamás pisadas por el hombre, tapizan por completo las laderas de los cerros. Con este lago. Yo creo que había otro lago y allá en la zona de la angostura del fondo había otro río más que conectaba a otro lago. Eran 4 lagos en escala. Totalmente sumergidos se encuentran los 4 lagos que aquí existían antes de la construcción de la represa, pudiendo reconocerse solo los puntos donde comenzaba uno y terminaba el otro por los lomajes de los cerros que cerraban el amplio valle. A medida que nos acercamos al final de nuestro recorrido, la profundidad del lago comienza a disminuir, apareciendo la más impresionante cantidad de árboles muertos asomando a la superficie. Fueron decenas de miles de hectáreas de bosque nativo las que resultaron destruidas para siempre al ser inundadas. Coihues, cipreses y alerces, entre muchas otras especies arbóreas que murieron por efecto de las aguas, se preservan intactos por la baja temperatura de estas, la que retarda su descomposición natural. Con la intención de explorar lo que fue este bosque hasta antes de la inundación, Christian se lanza al agua para descender al fondo con la cámara submarina. Ubicado el piso del bosque que existía a orillas de los antiguos lagos, a casi 15 metros de profundidad, resulta impactante ver las raíces de lo que fueron enormes árboles completamente desenterradas al haber perdido la tierra que las cubría y aseguraba. Para algunos, el desarrollo, el progreso y la riqueza justifica plenamente lo que aquí sucedió. Para otros, se trata de un desastre ecológico irreparable. Tan extraordinaria cantidad de árboles muertos por efecto de la inundación, a los que se agregan los que constantemente están cayendo de las orillas erosionadas por las aguas, al variar el nivel del lago, terminan acumulándose por millares en la zona de la represa. Liberando los troncos grandes cantidades de tanino contaminante, depositándose importantes volúmenes de materia orgánica de lenta descomposición, variando la temperatura del agua por efecto de la represa, la que además impide el normal escurrimiento de los sedimentos contenidos en el agua, son algunas de las posibles implicancias del impacto ecológico del embalse en la naturaleza. Si bien la operación de las turbinas devuelven al Futaleufú un volumen de agua suficiente como para mantener un caudal del río similar al promedio que tenía antes de construirse la central, en muchas oportunidades
la cantidad de lluvia que cae sobre la cuenca que alimenta el gran lago Amotuiquimei hace subir rápidamente su nivel, debiendo abrirse las compuertas del vertedero. Las aguas restituidas por esta vía deben seguir un largo trayecto por un cauce especialmente construido entre los cerros hasta reencontrarse con el curso original del río algunos kilómetros más abajo de la central. Devueltas la totalidad de las aguas al cauce natural, el Futaleufú se vuelve ancho y profundo, avanzando lentamente primero hacia el sur, para luego torcer al poniente, recorriendo su último tramo en territorio argentino antes de iniciar la travesía de la imponente cordillera de los Andes. Siempre bordeando el río, seguimos el camino que cruza hacia Chile, donde el Futaleufú comienza el más loco descenso hacia el mar por entre las montañas, en un escenario de una belleza indescriptible, donde nos aguarda la más extraordinaria aventura al intentar desafiar sus furiosas y turbulentas aguas. Actuando como la más formidable barrera climática, la cadena de montañas andinas retiene una buena parte de las nubes cargadas de humedad provenientes del Océano Pacífico, depositándose en ella la mayor concentración de lluvia y nieve. Tan notable aumento de las precipitaciones en territorio chileno contribuye a incrementar considerablemente el caudal del Futaleufú, el que, al enfrentar una mayor pendiente y el angostamiento de su cauce, se vuelve extraordinariamente turbulento. Esto permite una mejor oxigenación de las aguas, lo que hace posible la existencia de una mayor cantidad de peces e insectos, así como de las aves acuáticas que se alimentan de ellos. Tal es el caso del martín pescador, que aquí vemos volar casi rasante en busca de una presa que capturar. Observándolo con gran atención, un joven pato cortacorrientes no le despega la vista de encima. Sin preocuparse de lo que pasa en el río, la remolinera recorre afanosa la orilla buscando larvas e insectos entre las algas y musgos. Plenamente exitosa ha sido la faena de caza del incansable martín pescador, al que vemos regresar río arriba con un pez en el pico. Ya instalado en su percha, junto a su pareja, espera el momento adecuado para tragar su comida. La intensa lluvia que cae no parece ser un problema para este grupo de loros cachañas. Para ellos, las hermosas flores del notro constituyen el más apetecido manjar, las que, por su abundancia, le aseguran su alimento por espacio de varios meses al año mientras dura la floración. Internándose desde Argentina por el valle del Futaleufú,
llegaron los primeros colonos a establecerse en estas selvas casi impenetrables hacia comienzos de este siglo. Enormes fueron las dificultades que debieron enfrentar aquellos audaces hombres y sus familias, no solo al abrir caminos para traer sus carretas y animales, sino para despejar espacios entre los bosques donde asentarse. Prácticamente aislados del resto del país, sin escuelas, médicos, ni servicios públicos de ninguna especie, la supervivencia en este apartado rincón del continente fue pagada a veces hasta con la propia vida. En un principio, cortando árbol por árbol, los colonos lograron hacerse de un pedazo de tierra para construir sus casas, instalar algunos cultivos básicos y criar su ganado, en especial vacunos y caballares. Tan ardua era la tarea de despejar un pedazo de campo que muy pronto no vieron otra alternativa que prender fuego a la tupida selva. Con las llamas, la mayoría de las veces escapándose del control de los colonos, producto de los fuertes vientos que soplan en la zona, los sucesivos incendios afectaron miles de hectáreas de bosques, encontrando hoy el más dramático testimonio de aquel desastre ecológico a lo largo de la parte alta del valle del Futaleufú. Con sus campos abiertos, los colonos introdujeron miles de ovejas a pastar en las tierras ya despejadas, donde crecía abundante el pasto natural. Grandes beneficiadas con la intervención del hombre resultaron las aves de pradera, como los queltehues, caiquenes y muy especialmente la bandurria. Provista de un largo pico, con el que se encarga de hurgar en la tierra en busca de todo tipo de gusanos e insectos, la bandurria se instala de preferencia en los campos recién cultivados o en los pastizales donde hay ganado. Sin grandes diferencias corporales entre macho y hembra, durante el cortejo, el primero se reconoce fácilmente por un pliegue negro de piel que le cuelga bajo el pico. Eliminados los bosques, desaparece la protección natural de los suelos, quedando directamente expuestos al impacto de la lluvia y el viento que comienza a remover y arrastrar la delgada capa de materia orgánica que los componía. Esto, sumado a las constantes pisadas de los animales domésticos, hizo que muy pronto surgieran grietas, apareciendo la tierra estéril, cual lacerante herida que difícilmente volverá a cerrarse. Extendiéndose hasta la cumbre de las más altas montañas, las irreparables huellas dejadas por los incendios y la erosión nos llevan hasta el poblado de Futaleufú, situado a solo 10 kilómetros de la frontera con Argentina, justo donde el gran río recibe las aguas del cercano lago Espolón. Fue justamente en los alrededores del pueblo donde encontraron la zona más apta para establecerse con sus animales y plantaciones, donde el valle es más ancho y plano, donde el clima es más moderado y benigno. Sin embargo, tan idílico rincón se extiende solo por unos pocos kilómetros río abajo, al cerrarse el valle y transformarse en un estrecho y profundo cajón.
Con el río innavegable por sus turbulentos rápidos, los colonos se encontraban prácticamente aislados del resto del país, por lo que no les quedó otra alternativa de comunicación hacia el Océano Pacífico que abrir una precaria huella para caballos y carretas por entre la tupida selva, permitiéndoles recorrer los 40 kilómetros que desciende el río entre el pueblo de Futaleufú y el enorme lago Yelcho, donde debían continuar navegando. Formado luego del retiro de un gigantesco glaciar que bajaba hacia el mar desde las cumbres andinas, el valle aquí se inunda de lado a lado de las escarpadas montañas que lo flanquean, sin dejar playas ni bahías a lo largo de sus 35 kilómetros de extensión. Vaciadas las aguas del lago Yelcho en el ancho cauce del río que lleva su mismo nombre, éstas inician su último recorrido rumbo a su destino final. Con el aporte de ríos originados del deshielo de glaciares cercanos, el Yelcho se vuelve de un característico color verde lechoso, producto de los finos sedimentos que contiene. ...240 kilómetros hemos recorrido siguiendo estas aguas desde su más lejano origen en el lago Cholila en la República Argentina, para finalmente verlas llegar al Océano Pacífico en la bahía de Chaitén. Sin embargo, el Futaleufú aún tiene mucho que mostrar y que contar, en especial cuando se trata de navegar su turbulento cauce, uno de los más grandes desafíos que se pueden experimentar en un mundo en que prácticamente todo está probado. Son las aguas del río que descienden veloces y encabritadas las que dan origen a la más espectacular sucesión de rápidos inmersos en el más bello paisaje natural, en uno de los lugares menos contaminados del planeta. Es el valle del río Futaleufú a su paso por la cordillera de los Andes, el que ha llegado a convertirse en un preciado paraíso para los amantes de la aventura y la emoción, de la naturaleza y de la vida. Descubierto hace solo unos años por algunos fanáticos de la navegación en kayaks y balsas, la espectacularidad del Futaleufú no tardó en sobrepasar las fronteras de Chile, atrayendo a los más destacados especialistas del mundo en este emocionante deporte para intentar descender sus aguas en sus frágiles embarcaciones. Comprobadas las extraordinarias condiciones que ofrece el río para esta actividad, que lo convierten en uno de los más difíciles y emocionantes de navegar de toda la Tierra, rápidamente se organizan expediciones para descenderlo. Cientos de tan audaces visitantes, la mayoría extranjeros, particularmente de los Estados Unidos, comenzaron a llegar hace un par de años durante la temporada de verano hasta tan lejano rincón de Chile, trayendo sus propias embarcaciones, carpas y hasta comida, ya que en la zona aún no existía ninguna infraestructura turística. Tan extraordinaria ha sido la impresión que se han llevado de este lugar, que durante el verano del 95 y 96 casi no hubo un solo día sin que el río viera pasar un grupo de navegantes gritando sus emociones. Para ellos, la experiencia que se puede vivir en el Futaleufú no tiene comparación alguna con otro río en el mundo, por lo que aseguran que este lugar podría convertirse en uno de los más cotizados para la práctica de esta actividad. Durante nuestra permanencia en la zona,
un grupo de especialistas de los Estados Unidos ha llegado a desafiar el Futaleufú, lanzándose en los rápidos más turbulentos y peligrosos. Verdaderos maestros en el dominio de sus embarcaciones, el grupo nos sorprende con su destreza y audacia, en especial cuando logran colocarse frente a una de las enormes olas que se forman en el río cuando las aguas impactan contra una roca sumergida. Para capturar toda la emoción de este espectacular deporte, compartiremos con ellos la aventura de descender las furiosas aguas del Gran Futaleufú. Buscando captar lo más fielmente la sensación que se experimenta durante la navegación, instalamos una de nuestras cámaras submarinas en uno de los kayaks, con la que se filmará en forma simultánea con otras dos cámaras que lo seguirán desde tierra. A bordo de la embarcación de uno de los más experimentados kayakistas, se intentará descender uno de los tramos más bravos del río, donde se forman los rápidos más veloces y turbulentos. No siempre se logra mantener el cuerpo fuera del agua, dándose vueltas de campana que arriesgan la vida del remador al exponerlo a un impacto con una roca sumergida. Buscando instalarse frente a una ola, se debe remar a toda velocidad para intentar vencer la corriente y colocarse en el sentido correcto. La extraordinaria braveza del río pone a máxima prueba la capacidad y destreza física del kayakista, exigiéndosele la más dura demostración de control sobre sus emociones y reacciones. Fuertemente azotado por las furiosas aguas, el valiente navegante no tiene otra alternativa que luchar hasta lograr volver a tener el dominio sobre su embarcación. Indescriptible de no ser que se viva en carne propia, es la sensación que se experimenta al atreverse a desafiar el Futaleufú. Con un adecuado entrenamiento y la supervisión de un instructor calificado, se dice que la experiencia es más segura que cruzar una calle de la ciudad. No importa sexo ni edad, solo buen estado físico y muchas ganas de divertirse hasta el máximo en el más hermoso rincón de la tierra.
con cada vez más balseros, kayakistas, pescadores y aventureros llegando a la zona durante el verano, la infraestructura para recibirlos también ha comenzado a adecuarse a las simples necesidades de quienes desean estar en contacto directo con la naturaleza, contándose ya con varios albergues, hosterías y campamentos especialmente adaptados a las expectativas de los visitantes. Esta creciente actividad turística en el magnífico Futaleufú abre extraordinarias posibilidades de desarrollo para la zona, estimulando el comercio y los servicios, la producción de artesanías como los tejidos, la construcción de albergues, nuevos hoteles y lugares de esparcimiento, todo lo cual significa trabajo y bienestar para quienes aquí viven, para los descendientes de aquellos esforzados colonos que dieron vida a este maravilloso valle. En contraposición con quienes desean aprovechar las bondades del Futaleufú para desarrollar el turismo, grandes empresas generadoras de electricidad también reclaman el derecho de uso de sus aguas para construir una o más represas que inundarían gran parte del valle, derecho que recientemente ha sido concedido a una de ellas. Estimándose que el río es capaz de permitir la instalación de centrales hidroeléctricas de hasta 1000 megawatts de potencia, es muy probable que de ejecutarse estas, gran parte de la energía que generen sea destinada a la operación de una enorme fábrica de aluminio en la región, aún más grande que la que ya existe en la Argentina y que también requirió de la construcción de una enorme represa que inundó y destruyó los 4 lagos que quedaron bajo el gigantesco embalse Amutuiquimei, del que nace el río Futaleufú. Ardua será la lucha que deberán dar quienes se opongan a la construcción de las centrales en esta región, quienes no deseen que se repita en el Futaleufú lo mismo que está sucediendo en el río Biobío, donde se trabaja en la primera de una serie de represas que terminarán por destruir para siempre uno de los más hermosos lugares de la zona centro-sur de Chile. Es esta la oportunidad de demostrar que el turismo también podría llegar a ser una alternativa de desarrollo y riqueza, no solo para quienes viven en la región, logrando salvar de la destrucción irreparable un río quizá único en el mundo, como es el Futaleufú.